Recién vengo de las prácticas, así que ando con el ambo. Buenas, bienvenidos a otro video en mi canal. Hoy vamos a hacer un contestando preguntas de nutrición. Ya hace una semana, creo, hice una historia en donde abrí una cajita de preguntas, en donde pedí que me pregunten cosas de nutrición, sus dudas que tengan, cosas que vean en las redes y les quede como medio resonando en la cabeza. Pedí también que me pidan opinión sobre algún tema que les interese saber más. Así que acá estamos respondiendo a las preguntas que más me interesaron, porque habían varias. Y la verdad es que me sorprendieron mucho la cantidad de preguntas y la variedad de preguntas que me hicieron. También me sorprendió mucho que me preguntaron cosas que yo pensé que ya estaban resueltas en el mundo de la nutrición, pero uno con las redes sociales nunca sabe, porque viven saliendo videos de gente hablando boludeces constantemente de la nutrición, llevando todo a un extremo, en donde o un alimento es el mejor del mundo u otro es totalmente veneno. En las redes no existe un punto medio, básicamente. Todo te inflama, todo engorda, todo te enferma. Y al final con las redes terminás más perseguido que informado. Terminás o con miedo al aceite o con miedo a los carbohidratos. Entonces, bueno, nada. En este video la idea es desmentir un poco algunos temas que andan circulando de nutrición y traerlos un poquitito a la realidad, ¿no? Siempre con evidencia científica, porque acá somos fieles promotores de la información basada en evidencia. Es lo que a las redes les falta un poquitito. Sin ningún fanatismo, sin demonizar ningún alimento. Acá todo es bienvenido siempre y cuando tenga un criterio, ¿no? Y siempre evaluando el contexto de la persona, como siempre digo. Así que vamos con la primera pregunta, que me pareció muy interesante porque yo pensé que esto ya estaba saldado, ¿eh? Me preguntaron si el aceite de coco es mejor que, por ejemplo, los aceites de semillas, como el aceite de girasol o el aceite de maíz, por ejemplo. Y yo acá quiero decir lo siguiente, y es que el aceite de coco es uno de los alimentos más romantizados de todas las redes sociales. Se lo venden como si fuese una especie de alimento mágico que es buena para la piel, buena para el cerebro, antiinflamación. Yo no sé ni qué cosas se dice del aceite de coco, pero siento que mucha gente lo consume justamente porque empieza a ver estos videos en donde los recomiendan como una solución mágica a todo. Obviamente en contraparte de los otros aceites vegetales quizás más comunes que usamos acá en la Argentina, como es el caso del aceite de girasol. Y muchas veces el contenido es promocionando el aceite de coco y demonizando al otro, ¿no? Demonizando el aceite de girasol como que te superinflama, como que es veneno, viene del petróleo, no sé qué más cosas dijeron del aceite de girasol. Y frente al aceite de girasol como el demonio, aparece el aceite de coco como el reemplazo perfecto, porque básicamente es todo lo contrario, ¿no? Te favorece a la salud más que perjudicártela. Esa es como la teoría que yo veo sobre el aceite de coco. Pero acá, ojo al piojo, porque si miramos la composición química del aceite de coco, vamos a ver que tiene más de un 80% de grasas saturadas, ¿no? Nosotros podemos dividir a las grasas en saturadas o insaturadas, que bueno, químicamente son distintos. No me voy a poner a explicar la diferencia entre las grasas saturadas e insaturadas porque a nadie le importa, pero vos con lo que te tenés que quedar es que el aceite de coco tiene más del 80% de grasas saturadas. ¿Y qué pasa con estas grasas? Que actualmente las recomendaciones internacionales a las que tenemos que prestar atención, porque son las que están basadas en evidencia, las recomendaciones dicen que estas deben consumirse en no más de un 10% de nuestras calorías totales del día. Yo tengo, por ejemplo, 2000 calorías al día, ¿no? ¿Cuál es ese 10%? 200 calorías. Las recomendaciones nutricionales dicen que yo no me puedo pasar de más de 200 calorías consumidas solo de grasas saturadas, que ese sería mi 10%, ¿no? Y cuando hay una restricción en un nutriente, como en este caso es la grasa saturada, siempre hay un porqué. Cuando hay una restricción, hay una razón por la cual se restringe. Y obviamente acá no vamos a demonizar a las grasas saturadas, no es que te van a matar porque las consumas, no es nada extremo así como te hacen creer todas las redes sociales, sino que es más bien el exceso de estas grasas la que puede afectar tu salud. ¿De qué manera? Bueno, su consumo elevado y sostenido en el tiempo también, porque una cosa es comer un día que te pasaste las grasas saturadas, no pasa nada, pero si eso persiste en el tiempo, puede llegar a ocasionar problemas cardiovasculares. ¿Por qué? Porque puede aumentar el colesterol malo, entre comillas, que es el colesterol LDL. Tener un colesterol LDL elevado se asocia con mayor riesgo cardiovascular. Es por eso que se restringen las grasas saturadas a un 10% por día, como máximo. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros consumimos este aceite de coco, vamos a cubrir esa recomendación del 10% por día
rapidísimo, porque el aceite de coco es mayormente grasas saturadas. Y ya aprendimos que las grasas saturadas en exceso, sostenido en el tiempo, pueden llegar a afectar tu salud. No te digo que sí o sí la afecten, digo que pueden llegar a afectar, pero son altas probabilidades. Por eso está la recomendación del 10%. Esto significa que no podés usar más aceite de coco, lo tengo que tirar, me costó 7.000 pesos, un potecito así de morondanga. No hace falta tirarlos. Yo solo digo que el aceite de coco no es milagroso, como dicen por ahí. Obviamente puedes usar el aceite de coco en alguna preparación, en alguna comida, cada tanto. El problema está en pensar que porque no es refinado, que tampoco está mal que sea refinado, sino que significa que está extraído hasta la más mínima impureza de ese aceite, como es en el caso del aceite de girasol, que vos tenés la semilla, esa semilla se extrae hasta el último jugo de ese aceite y es por eso que es refinado. Refinado no significa que sea malo, metamos no eso en la cabeza. Entonces no porque el aceite de girasol sea refinado y el aceite de coco no, significa que el aceite de coco es buenísimo. Hay que ver, como digo, el contexto y para qué lo vas a usar y en qué cantidades y cómo también, porque no es lo mismo, por ejemplo, usar el aceite de girasol en crudo que el aceite de girasol en cocido. Son composiciones completamente distintas en las que va a terminar el aceite cocido. Que ahí está el problema, pero bueno, eso ya es tema para otro video. Entonces, si hay algo que quiero que saquemos de esta pregunta, ¿el aceite de coco es mejor? No, no es mejor. Es igual que todos los otros aceites. Se deben usar en moderación, en pequeñas cantidades, y si es consumido en crudo, mejor. Y eso quiero que te lo quedes en la cabeza. La dosis es muy importante en cuanto a los aceites. No existe un alimento aislado que te arruina tu salud, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, sino que lo que importa es el patrón general de la alimentación. Mientras vos me consumas todos los nutrientes que me tenés que consumir, no importa qué aceite uses, siempre que sea en moderación. Siguiente pregunta. ¿Puedo comer carbohidratos si tengo insulinoresistencia? Acá una muy breve explicación de qué es la insulinoresistencia. Básicamente es cuando la insulina, que es como la llave de la glucosa, ¿sí? La insulina hace que la glucosa pueda entrar a la célula y no te quede dando vuelta ahí por el cuerpo. Cuando comemos algún carbohidrato, lo que pasa es que se descompone en glucosa, la insulina viene y la mete dentro de la célula. Ahora, en la insulinoresistencia, esto justamente ocurre con resistencia. La insulina no funciona tan bien como para poder meter la glucosa en la célula. Algo mete, pero no todo. Esa vendría a ser como una explicación muy burda de qué es la insulinoresistencia. Que la insulina no puede meter toda la glucosa adentro de la célula, solamente un poquitito. Ahora, ¿eso significa automáticamente que yo tengo que dejar todos los carbohidratos porque no me tengo que meter glucosa? Porque si me meto glucosa no se va a poder meter a la célula. No funciona así. Si tenés insulinoresistencia, obviamente podés comer carbohidratos. No hay una prohibición en ese aspecto. El problema con esta pregunta yo creo que deriva mucho de ahora que el carbohidrato es el enemigo del ser humano, porque también el carbohidrato lo asociamos en realidad a las facturas, a las golosinas, a las galletitas dulces, como que lo tenemos ahí muy asociado a eso, al arroz también he visto algunos que me demonizan el arroz, pero bueno. Y en realidad los carbohidratos también implica hablar de frutas, de verduras, de legumbres, de cereales integrales. El choclo, la papa, la batata, me olvidé de mencionarlos. O sea, son alimentos espectaculares. Y son alimentos que no solo tienen carbohidratos, también tienen fibra, vitaminas, minerales, agua. Los carbohidratos implican un grupo enorme de alimentos que si los sacás, te estás restringiendo un montón de nutrientes de tu dieta, especialmente de fibra, porque si vos sacás los carbohidratos, ¿de dónde obtenés la fibra? Explícame, porque la carne no tiene fibra. Lo que se les suele recomendar a las personas que tienen insulinoresistencia, que justamente si les llega glucosa muy rápidamente a la sangre, la insulina va a tener dificultad para meterla en la célula con rapidez, lo va a poder hacer, pero en un tiempito, le va a llevar su tiempo. A las personas con insulinoresistencia se les suele recomendar entonces incluir justamente todos estos alimentos que tienen alta cantidad de fibra, ¿no? Frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y combinarlos también con proteínas y acompañarlos con grasas de buena calidad, especialmente ácidos grasos insaturados como omega 9, omega 3, omega 6. Porque ¿qué hace tanto la fibra como las proteínas como las grasas? Estos van a hacer que la absorción de esta glucosa sea mucho más lenta. Entonces, en vez de llegarte toda la glucosa de golpe, te va a llegar de a puchitos, ¿no? Te va a llegar de a poquito a la sangre. Entonces la insulina, que le va a costar un poquito con la insulinoresistencia, va a decir, bueno, de a uno puedo. Si ahora si me manda de a 1000 ya
ahí medio como que me trabo. Entonces, la recomendación es justamente esto: consumir alimentos que tengan fibra, proteínas, grasas saludables, para así que la insulina dé abasto. Entonces, la respuesta a esta pregunta es: por supuesto que podés comer carbohidratos con insulinoresistencia, solo que tenés que encontrar la manera de combinarlo perfectamente, de elegir mejor qué alimentos vas a incorporar, para así no seguir afectando tu salud y poder tener una alimentación balanceada, completa y que te guste. Obviamente que eso es lo más importante, ¿no? Que la alimentación nos guste. Tercera pregunta, y una que me pareció súper interesante como para analizar, ¿no? Y para que no quedemos pensando también. ¿Por qué demonizan los ultraprocesados y hablan de equilibrio al mismo tiempo? Cuando me hicieron esa pregunta fue como, wow. Y yo creo que esto va obviamente más derivado a los nutricionistas de hoy en día. Y mi respuesta a por qué pasa esto es esta. Y es que yo siento que hoy en día se perdió completamente el concepto de dosis y de frecuencia. Déjame explicarme. Hoy en día, cualquier alimento que haga mal, que no sea nutritivo, es considerado la peor cosa del mundo. Es considerado veneno. Ni lo consumas. Te va a hacer mal. Pero no funciona así la fisiología humana. Obviamente sabemos hoy en día que una alimentación basada en ultraprocesados, por ejemplo, se va a asociar con una menor calidad nutricional, menor saciedad, mayor consumo calórico, mayor consumo de nutrientes críticos como por ejemplo el sodio y menor consumo de nutrientes que son claves para la salud. Pero una cosa es que la base de tu alimentación sean esos alimentos y otra cosa muy distinta es consumirlos ocasionalmente dentro de una alimentación variada, completa. Siento que hoy todo se lleva a un extremo, que si ese alimento, por ejemplo, ahora vamos a poner un ejemplo. Las papas fritas, obviamente nutricionalmente no te aportan nada. Carbohidratos y sodio y grasas. Eso es lo único que te aporta. ¿Son grasas de buena calidad? No. ¿Son carbohidratos que te van a saciar, que tienen fibra? No. ¿El sodio es bueno? Sí, es un nutriente. ¿En exceso es bueno? No, obvio que no. Y ahí está el tema, en exceso. Unas papas fritas consumidas en porciones moderadas no es lo mismo que consumir el mismo alimento en cantidades de 3 paquetes todos los días por 5 años. No es el mismo efecto que va a causar al cuerpo 1 o 2 porciones cada tanto que 3 o 4 paquetes por día por años. No es el mismo efecto. Entonces yo creo que tenemos que empezar a distinguir o discernir cuándo realmente un alimento nos va a hacer mal. Y eso lo va a determinar la dosis y la frecuencia. En las redes sociales se demonizan mucho estos alimentos no nutritivos y se terminan yendo para el otro lado, para el otro extremo, de tener una alimentación súper limpia y perfecta todo el tiempo. Perfecta entre comillas, porque ¿cuál es la dieta perfecta, no? Y eso no solamente que no es necesario, sino que muchas veces termina empeorando la relación con la comida de las personas que miran ese contenido. Porque a partir de ese contenido que te demoniza un alimento, que dice que es veneno, que no lo tenés que consumir porque te va a arruinar la salud, ahí empieza a aparecer la culpa de comerlos, ansiedad, miedo, necesidad de restricción, y esa comida después termina ocupando demasiado espacio mental que, ¿por qué debería estar tan preocupado por comer una vez cada tanto papas fritas, no? Entonces sí, obviamente está buenísimo priorizar los alimentos de buena calidad nutricional, que aporten nutrientes y consumir eso obviamente la mayor parte del tiempo, ¿no? Esa tiene que ser tu base. La base de tu alimentación tienen que ser alimentos nutritivos. Pero eso no significa que un alfajor, unas galletitas o una hamburguesa cada tanto te puede ocasionar un daño permanente a tu salud y que no se pueda revertir tampoco. Entonces, acá lo que importa es el patrón general de tu alimentación. Eso es lo que realmente va a determinar tu salud. Entonces, ¿por qué se demoniza a los alimentos ultraprocesados y se habla de equilibrio todo el tiempo? Es que hay gente que tiene a los ultraprocesados como el enemigo de la salud del ser humano y otros que te van a decir, che, mira, la verdad es que vos un ultraprocesado lo podés incluir en tu alimentación siempre y cuando sea en un equilibrio, que yo soy mucho más fundamentalista de esto segundo, ¿no? De poder incluirlo en tu alimentación siempre y cuando sea en cantidades justas, con una frecuencia moderada. Siguiente pregunta. ¿El ayuno intermitente sirve para bajar de peso? Y acá me pasa con el ayuno intermitente lo siguiente, y es que siento que se convirtió últimamente en un método mágico para bajar de peso. Como que te lo venden muy revolucionario, que te va a generar autofagia, que te va a rejuvenecer.
que causa desinflamación. Como que lo venden como una solución muy mágica, ¿no? Como que hay mucho humo ahí. ¿Por qué? Porque eso de la autofagia, ¿no? O de desinflamar, lo hace automáticamente tu cuerpo. Todos los días. Fisiológicamente tu cuerpo va a matar a células para que nazcan otras nuevas. Hacemos un recambio celular mucho más seguido de lo que vos pensás. Entonces no necesitas ayuno para matar tus células y regenerarlas. Ahora, ¿el ayuno puede servir? Obviamente que sí. Para algunas personas el ayuno puede ser un buen método para reducir el porcentaje de grasa corporal. ¿Por qué? Porque se reduce la ventana horaria en la que consumís alimentos. Esto reduce las calorías consumidas durante todo el día y facilita generar un déficit calórico, que es lo que estamos buscando a la hora de bajar de peso, ¿no? Buscamos el déficit calórico y el ayuno justamente favorece este déficit calórico. Pero por sí mismo, en el ayuno no hay nada mágico, o sea, podés bajar de peso sin hacer ayuno y haciendo un déficit calórico normal. O sea, comés menos durante todo el día y listo, ya estás bajando de peso, no hace falta hacer un ayuno de 16 horas. Vos podés incluso bajar de peso comiendo 5 veces al día. Obviamente, si lo haces en las porciones moderadas que se requiere para el descenso de peso, ¿no? Uy, moví la cámara. ¿De qué va a depender el ayuno? De la persona. Hay personas que realmente a la mañana tienen hambre y hay personas que a la mañana se despiertan totalmente sin hambre y prefieren no desayunar. Para esas personas que no desayunan, que no tienen hambre a la mañana, por ejemplo, el ayuno es perfecto para esas personas. Ahora, para el que me dice, che, mira, Marti, la verdad es que me muero de hambre a la mañana, o sea, me despierto, me pasa a mí, me despierto y me ruge la panza del hambre. Obviamente para esas personas no es ideal el ayuno. Hay personas que les pasa esto de tener hambre a la mañana e intentan igual hacer el ayuno porque que quieren, ellos vieron que las redes sociales te dicen que el ayuno es importante, entonces ellos van y te hacen el ayuno. Y claro, después se levantan y se quieren morir porque hasta las 12 o hasta la 1 no pueden comer y llegan con un hambre al almuerzo que se comen todo y termina arruinando el déficit calórico justamente porque estuvieron con hambre todo el día, no se permitieron comer hasta la 1 del mediodía y cuando llegan al almuerzo se comen todo. O comen y se quedan con hambre y eso implica que después se atraconen a la noche. Y ahí se rompió el propósito del ayuno, que era hacer el déficit calórico. Ahí ya deja de ser una herramienta útil, ahí ya de ser un capricho de querer cumplir con 16 horas en las que no como nada. Vos podés descender de peso igual sin hacer el ayuno, podés hacer todas las comidas, incluso más de 4 comidas al día, siempre y cuando mantengas las calorías por debajo de lo que tu cuerpo te va a requerir para el día a día. Si vos con la cantidad de ejercicio que haces necesitas 2000 calorías por día, vos con 1700 ya estás haciendo un déficit calórico. Aunque vos comas 1700 calorías por día, no importa si en 4, en 3, en 5, en 2 comidas, no importa, vos consumís 1700 calorías y vas a bajar de peso. Es así. Fisiología humana es la ley de la energía. En fin, entonces, antes que pensar que si el ayuno es bueno o el ayuno es malo, debería ser ayuno o no, vos tenés que pensar, ¿se adapta a mi estilo de vida? ¿Se adapta a mis señales de hambre y de saciedad? ¿Lo voy a poder sostener en el tiempo? ¿Me hace sentir bien? Porque si no, entonces busca otras formas de hacer déficit calórico que no sean ayuno. Y última pregunta que me pareció súper interesante y es un tema que ya también implica mucho la psicología también, pero bueno, la quería responder porque me pareció muy importante y es cómo evitar atracones a través de la nutrición. Y acá lo primero y lo más importante a entender es que los atracones no aparecen porque sí. Muchas veces aparecen después de periodos de muchas restricciones, ya sea una restricción física, es decir, pasar hambre, como también una restricción mental de alimentos malos, yo no lo puedo comer. Sentir que no podés comer ciertos alimentos, categorizarlos como buenos o como malos, vivir a dietas todo el tiempo, controlando todo lo que vos comés a rajatabla o compensar todo lo que comiste, ya sea haciendo ejercicio o al otro día comiendo nada. ¿Por qué? Porque vos, mientras más restringís algo, más poder termina teniendo sobre vos. Y acá, como dije al principio, ¿sí? Aclarar esto, que esto también involucra mucho la psicología, es decir, los atracones no se deberían minimizar o simplificar diciendo que son o falta de voluntad o que solamente la persona tiene que aprender a controlarse en torno a la comida, porque muchas veces detrás de los atracones hay emociones, hay ansiedad, hay culpa, hay estrés.
hay problemas de autoestima, hay una relación muy dañada con la comida y con el cuerpo. Entonces, estos atracones tampoco se pueden simplificar desde la nutrición, desde decir, bueno, haz las comidas completas. O no te restringas alimentos, vos come de todo. Desayuná entonces, desayuná, almorzás, merendá y cená. Si haces las 4 comidas no te van a agarrar atracones. No funciona así, porque no siempre viene por el lado nutricional. A ver, claramente desde el lado de la nutrición podemos ayudar a que la persona coma suficiente, a que evite restricciones extremas, a que sus comidas sean más equilibradas, más saciantes. Puedes orientar a la persona y enseñarle que los alimentos no son el enemigo para que pueda dejar de categorizar a los alimentos en buenos o malos. Pero en muchísimos casos, obviamente, se debe trabajar también desde el lado psicológico de la persona. Porque todo empieza también por la cabeza, de cómo ve la comida de manera distorsionada y también su cuerpo, cómo lo ve de manera distorsionada. Entonces, en los casos de atracones es muy importante no solamente el acompañamiento nutricional, sino también el acompañamiento psicológico e incluso psiquiátrico. El abordaje nutricional en estos casos en donde hay trastornos de la conducta alimentaria tiene que ser interdisciplinario, es decir, tienen que haber varios profesionales trabajando con un mismo trastorno. No se puede abordar solo desde la nutrición, ¿se entiende? Entonces, para tratar un atracón hay que entender por qué lo está haciendo, qué relación tiene con la comida, con su cuerpo, consigo mismo o consigo misma, qué emociones aparecen alrededor de la comida, y todo eso se tiene que trabajar para construir en la persona una forma de pensar la comida y una forma de pensarse a sí misma o a sí mismo que le permita estar en paz con la alimentación. Entonces, ¿se pueden evitar a través de la nutrición? Sí, pero para eso también tenemos que implicar otras disciplinas, como por ejemplo la psicología, para tener un abordaje completo de este trastorno. Entonces, cerrando con el video, creo que me gustaría que te lleves es que la nutrición no es un blanco ni es un negro. Las redes sociales simplifican mucho todo porque el extremo vende más, da más clics algo que es controversial, que genera debate, que algo que te explica con fundamento y que te da un contexto, pero la realidad suele ser más equilibrada que eso. Entonces, antes de eliminar alimentos o de restringirte cosas porque lo viste en TikTok porque era veneno, quiero que se cuestionen todo lo que miren en las redes y todo lo que vean por ahí dando vueltas sobre la nutrición. Quiero que investiguen, que pregunten, que se pregunten a ustedes mismos, ¿esto realmente me sirve? Si yo saco esto, ¿voy a tener un mejor estilo de vida? ¿Voy a tener más salud? ¿Se alinea con lo que yo quiero? ¿Tiene realmente sentido sacar los carbohidratos si yo todos los domingos tengo un almuerzo con mi abuela que me hace fideos con salsa boloñesa y yo amo esa comida? ¿Tiene sentido dejar los carbohidratos por eso? La idea de esta vida no es vivir obsesionándolos con la comida al pedo. Quédate con la idea de que vos te tenés que alimentar bien por tu salud. Y eso se logra con un equilibrio, sin ningún extremo, sin prohibir nada y sin comerte todo. Es en un punto medio. Solo así podemos lograr una buena relación con la comida y una buena salud física, psicológica. Así que si te gustó este video, no te olvides de dejarme un me gusta, de suscribirte al canal, de activar las notificaciones, de seguirme en las redes sociales, que nunca lo digo. Acuérdense también que tengo una página web, tengo un recetario con recetas súper saludables, muy ricas. Ya se está viniendo el invierno, todavía es otoño, pero se está viniendo el invierno. Aprovechen que es época de zapallo, que está riquísimo. Tengo todo un recetario con muchas recetas dulces y saladas para hacer con zapallo, así que aprovechenlas. Son extremadamente nutritivas, calentitas, completas, muy saciantes y tienen todo lo bueno que debería tener una receta. Así que nada, espero que les haya gustado este video, espero que hayan salido informados, que ese era mi plan. Nos vemos en el próximo video. Los saluda su Nutri de confianza, su futura Nutri de confianza. Todavía no estoy recibida, basta. Ya me voy a recibir, este año me recibo, así que empiecen a tenerme en cuenta a partir del año que viene.